Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país conocerá de un amparo directo en revisión, expediente 1762, diagonal 2018. Un asunto importante en términos constitucionales y legales. Constitucionalmente, en el aspecto procesal, se enmarca fundamentalmente en lo que establece el artículo 107, fracción novena de la Constitución Política Federal. En el ámbito legal, en el orden procesal, importante el artículo 81 de la Ley de Amparo y el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito constitucional substancial, importantes entre otros los artículos 14, 16, 20, 21 de la Constitución Política Federal. Un asunto importante en el orden legal de acuerdo a lo que se estudia en este caso respecto de la Ley de Instituciones de Crédito, fundamentalmente el artículo 142 y el Código Fiscal de la Federación a través del contenido del artículo 109, fracción quinta. Un asunto importante cuando la temática se ubica fundamentalmente en esto que es el derecho a la vida privada y fundamentalmente el concepto correspondiente al secreto bancario y también el control judicial de acuerdo a lo que establece este artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, un planteamiento importante respecto de la facultad del Procurador General de la República o del servidor público en quien él delegue esta facultad para en su momento solicitar información financiera dentro de las investigaciones de carácter penal y esto sin el control judicial. Un elemento importante a estudio en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se analiza fundamentalmente en el contexto de lo que establece la Constitución Política Federal en estos artículos 14, 16, 20, 21 de la Constitución Política Federal. Un asunto importante cuando el análisis se da en torno de este derecho a la vida privada, el concepto de la privacidad como uno de los elementos fundamentales en el orden de convencionalidad y constitucionalidad en el Estado mexicano y el planteamiento también de las facultades que en su momento tienen las autoridades que investigan los delitos. Un planteamiento de acuerdo a esta facultad del Procurador General de la República, hoy Fiscalía General de la República, y el planteamiento de acuerdo a las facultades de los servidores públicos que puedan realizar las investigaciones de los delitos con estas facultades que se establecen en el orden legal. Un punto importante de acuerdo a esta figura también del control judicial como un elemento fundamental vinculado a este derecho a la privacidad. Un elemento importante también de acuerdo a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y la importancia de la ley general en esta materia. Elementos importantes en el orden precisamente procesal de acuerdo a lo que establece la Constitución Política Federal, fundamentalmente en los artículos 14 y 16 y las facultades de las autoridades para realizar estas investigaciones y la interpretación que en su momento realiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleve a la decisión de constitucionalidad o inconstitucionalidad de este artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y también la situación correspondiente a lo que corresponde a este artículo 109, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación respecto del delito de defraudación fiscal equiparada, un elemento importante que deriva de un amparo directo, el número 231, diagonal 2017, resuelto por el Tribunal Colegiado que conoció de este asunto y posteriormente la revisión que se da en este expediente 1762, diagonal 2018, que hoy conoce el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. Elementos importantes de acuerdo a esta consideración del derecho a la vida privada, la privacidad como un elemento importante en ese contexto y las pruebas correspondientes que se realizan respecto de una posible violentación de este derecho, el test correspondiente que se aplica y la situación de idoneidad, de proporcionalidad, de elementos importantes que se analizan en el proyecto que hoy estudia el Pleno de la
la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estos elementos que hemos referido, importantes en esta armonización de derechos que se plantea fundamental en el ámbito de este respeto a los derechos, el planteamiento del derecho a la vida privada, a la privacidad, también las facultades de investigación de las autoridades, el planteamiento que se da en el orden constitucional en el Estado mexicano como uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta en el seguimiento de este amparo directo en revisión expediente 1762/2018. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Secretario, sírvase dar cuenta. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 62 ordinaria, celebrada el martes 18 de junio del año en curso. Está a su consideración el acta. Si no hay observaciones, en votación económica consulto si se aprueba. Aprobada por unanimidad de votos. Continúe, secretario. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo al amparo directo en revisión 1762/2018, derivado del promovido en contra de la sentencia dictada el 17 de agosto de 2017 por el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, bajo la ponencia del señor ministro Medina Mora y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, se revoca la sentencia recurrida. Y segundo, devuélvanse los autos al primer tribunal colegiado en materia penal del Primer Circuito para los efectos precisados en el último apartado de esta resolución. Gracias, secretario. Señoras y señores ministros, como ustedes recordarán, este asunto ya fue discutido por el Tribunal Pleno. El proyecto que se presentó fue desechado, turnado a un ministro de la mayoría, pero en virtud de ese desechamiento nos encontramos ante un proyecto totalmente nuevo que tendremos que votarlo en su integridad desde el inicio. En tal sentido, someto primero a su consideración el capítulo de competencia y de oportunidad. Si no hay observaciones, en votación económica consulto si se aprueban estos dos apartados. Ahora someto a su consideración el tema de legitimación que dio lugar en la ocasión anterior a una votación dividida. Está a su consideración. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo estoy en contra de que se le reconozca la legitimación al Ministerio Público adscrito al colegiado de origen. Me parece que el Ministerio Público a quien se le debe de reconocer la legitimación es el Ministerio Público adscrito al Quinto Tribunal Unitario en materia penal del Primer Circuito. En el proyecto se propone reconocerle la legitimación a los dos ministerios públicos. Por lo tanto, yo votaría en contra en cuanto a la legitimación del Ministerio Público adscrito al colegiado. Gracias. Señor ministro Franco. Señor presidente, exactamente en el mismo sentido. Yo, en la ocasión anterior, antes de que se desechara el proyecto que se sometió a consideración del Pleno, también voté en contra de que se le reconociera tal legitimación. Gracias, señor ministro. Así votaré. ¿Algún otro comentario? Sírvase tomar votación. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En contra en cuanto a reconocer la legitimación del Ministerio Público que ya mencioné. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Mozo. Con el proyecto. Señor ministro Franco González. En los mismos términos que el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Señor ministro Aguilar Morales. A favor y por reconocer legitimación. Señor ministro Pardo Rebolledo. Igual que el voto del ministro Gutiérrez. Señor ministro Piña Hernández. Por las razones que sostuve en la sesión de 22 de noviembre de 2018, cuando se estudió este tema, estaré yo a favor del proyecto. Señor ministro Medina Mora. A favor del proyecto. Con el proyecto. Señor
Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto. Señor ministro presidente Saldívar. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos por lo que se refiere a reconocer la legitimación del Ministerio Público adscrito al respectivo Tribunal Unitario de Circuito y mayoría de 8 votos por lo que se refiere a reconocer al adscrito al Tribunal Colegiado de Circuito. Queda aprobado entonces en esos términos y someto a su consideración el capítulo de procedencia. Si no hay observaciones en votación económica, consulto si se aprueba. Aprobado por unanimidad de votos y pasamos ahora al estudio de fondo. La primera cuestión que se plantea es si el artículo 142, fracción primera de la Ley de Instituciones de Crédito vulnera el derecho a la vida privada en la vertiente de secreto bancario, que me parece que es el tema toral y más trascendente de este asunto. Le cedo el uso de la palabra al señor ministro Medina Mora, ponente en este asunto. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, a partir de la página 34 del proyecto, en un desarrollo que incorpora o incluye los párrafos 122 a 161, se aborda esta primera cuestión: si este artículo 142, fracción primera de la Ley de Instituciones de Crédito vulnera el derecho a la vida privada en la vertiente del secreto bancario. Dado que los agravios de las autoridades tercero interesadas y la gente del Ministerio Público Federal adscrita al primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito guardan una estrecha vinculación entre sí, serán analizados de manera conjunta y agrupados bajo 4 líneas argumentativas. El proyecto determina que el artículo 142, fracción primera de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite al Procurador General de la República o al servidor a quien se delegue requerir información bancaria a las instituciones de crédito para la comprobación de un delito y determinar la probable responsabilidad del indiciado, no vulnera por sí sola el derecho a la privacidad en su vertiente de secreto bancario. De conformidad con lo resuelto por ese tribunal en la acción de inconstitucionalidad 10-2014 y su acumulada 11-2014, toda medida cautelar o técnica de investigación que afecte derechos humanos requiere de control judicial, salvo en aquellos casos de excepción previstos por la ley. Asimismo, de conformidad con dicho precedente, la excepción del secreto bancario, una vez prevista por el legislador, debe ser sometida a un examen de proporcionalidad. Este Tribunal Pleno considera que el artículo impugnado pasa el test de proporcionalidad referido, ya que se trata de una limitación a un derecho humano que se encuentra prevista en la ley, tiene un fin constitucionalmente válido, es idónea, ya que parte del éxito en la integración de la carpeta en el nuevo sistema o de la averiguación previa en el anterior, tiene que ver precisamente con las operaciones y transferencias bancarias que realizamos los ciudadanos. La proporcionalidad, porque en esta etapa primigenia de investigación precisamente se abre la posibilidad de que el Ministerio Público, que es quien está legitimado, continúe o no con la investigación. Por otra parte, en atención a lo establecido en el artículo 93, fracción sexta de la Ley de Amparo, resulta innecesario estudiar los demás agravios hechos valer, ya que se ha reconocido la constitucionalidad de la norma. Asimismo, si el estudio de constitucionalidad del artículo 142, fracción primera de la Ley de Instituciones de Crédito fue realizado por el Tribunal Colegiado en suplencia de la queja, no existen conceptos de violación pendientes que deban ser estudiados. Por lo que hace a este primer punto, señor presidente, desarrollado ampliamente en el proyecto, es cuanto respecto de mi exposición esta mañana. Gracias, señor ministro Medina Mora. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Este es un retorno de un asunto que originalmente había presentado el ministro Cosío. En aquella ocasión se abordó este tema y yo me pronuncié en sentido contrario a cómo se está proponiendo el proyecto el día de hoy. Desde mi punto de vista, la autoridad ministerial no puede, sin violar el artículo 16 constitucional, solicitar información bancaria sin autorización judicial. Desde mi punto de vista, invade o transgrede el derecho a la vida privada y esa transgresión a la vida privada
requiere de una motivación que se tiene que hacer ante un juez competente. Por ese sentido, yo votaría en contra del proyecto, tal como lo voté en el asunto que originalmente se presentó ante este pleno. Gracias, señor ministro. Ministro González Alcántara. Muchísimas gracias, señor presidente. A mi parecer, la información bancaria no forma parte de las facultades de irrupción en la vida privada previstas en el artículo 16 constitucional, ni tampoco se encuentra otorgada como parte de la facultad de investigación de los delitos contenidos en el artículo 21 de la misma ley fundamental. Por eso es que, respetuosamente disiento del test de proporcionalidad realizado en los párrafos 126 a 158, pues si bien es cierto que la finalidad perseguida por la fracción primera del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito puede relacionarse a la facultad de investigación de los hechos delictivos, también lo es que ello no constituye per se una excepción válida al derecho a la privacidad previsto en el artículo 16 constitucional, ya que pueden existir otras medidas legislativas que resulten más adecuadas y necesarias, como lo serían las que obliguen a buscar una autorización judicial previa a la irrupción de la vida privada de los ciudadanos. Estimo que la medida no es necesaria, pues existen otras menos lesivas, como serían aquellas que buscaran una intervención previa de una autoridad jurisdiccional. Por eso, en el lugar de favorecer un derecho fundamental como lo es la vida privada, ésta lo mina y lo limita de manera irrestricta en aras de una facultad estatal de investigación de los delitos. En consecuencia, me parece que los agravios de las autoridades recurrentes son infundados y por eso mismo debería de confirmarse la sentencia recurrida, por lo que toca a ese respecto. Muchas gracias, señor. Gracias, señor ministro. Ministro Fernando Franco. Gracias, señor presidente. Yo también participé en la sesión del 27 de noviembre de 2018, cuando discutimos el anterior proyecto que se desechó, y en esa ocasión me pronuncié también porque resultaba contrario a la Constitución el artículo que se analizaba. Expuse ahí las razones, consecuentemente, para no alargar la sesión sin necesidad, me remitiré a ellas para sostener el mismo punto de vista que entonces manifesté ante el Pleno. Gracias, señor ministro Franco. Señora ministra Piña. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido que los compañeros que me antecedieron, yo formé parte de la minoría de cuando se discutió este asunto en la sesión de 27 de noviembre de 2018. Estaría yo en contra y básicamente por las mismas razones que expresé en esa sesión y porque estas son congruentes con las que expresé la acción de inconstitucionalidad 10-2014 y su acumulada 11-2014, que son las en las que se está apoyando el proyecto para considerar constitucional el precepto de regla. Gracias. Gracias, señora ministra. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Tal cual lo han expresado quienes antecedieron a mi intervención, por más que este asunto se haya retornado, los hechos siguen siendo los mismos y, en cierto modo, las participaciones que en aquel momento se generaron en torno al sentido propuesto son válidas para muchos de nosotros, por lo menos para mí lo son, en tanto en aquel momento me pronuncié estar de acuerdo con el proyecto presentado en función de la inconstitucionalidad del artículo 142, fracción primera, más sin embargo hice mención específica de que no atendía exactamente a los mismos efectos que el propio proyecto estaba presentando. A efecto de justificar este acerto y hacerlo congruente con este amparo directo en revisión que hoy se nos presenta, reconociendo la constitucionalidad de esta disposición, expreso en líneas generales lo que dije la ocasión anterior. El asunto de cuenta no puede desentenderse de los antecedentes que le dieron lugar. El amparo directo en revisión limita la función de la Suprema Corte a revisar el pronunciamiento de constitucionalidad de leyes, de tratados internacionales o de aspectos de convencionalidad.
quiero recordar a todos ustedes que la sentencia que aquí se cuestiona, a través de la suplencia de la queja, examinó la regularidad constitucional de la facultad con la que el Ministerio Público presentó una acusación por defraudación fiscal. El Tribunal Colegiado consideró que esta circunstancia suplida en su deficiencia daba la oportunidad para considerar inconstitucional la disposición. No obstante, lo anterior también emprendió el tema de legalidad para revisar la pertinencia de las pruebas que sustentaron la acusación y el resultado final, que fue una condena. En un primer momento estimó inconstitucional la ley. Sin embargo, también determinó que el acervo probatorio le había permitido, independientemente de que la forma en que el Ministerio Público se hizo de las pruebas, esto es, a partir de una disposición que juzgó inconstitucional, el sumario presentaba también otras tantas pruebas no obtenidas bajo ese modo que justificaban de manera suficiente el delito atribuido al particular. Y por tal circunstancia, tratándose de amparo directo, concedió la protección constitucional solo y exclusivamente para el efecto de que la declaratoria de inconstitucionalidad tuviera reflejo en la reparación del daño, no así en la determinación del ilícito, pues a partir del examen de legalidad concluyó que del acervo probatorio obraban los suficientes elementos no tomados para la averiguación a partir de las facultades conferidas al acusador en términos del artículo 142, fracción primera, sino a través de los medios ordinarios de aportación de pruebas para entender probados los elementos del tipo delictivo y de la responsabilidad plena de quien se atribuyó esa conducta. En resumen, la inconstitucionalidad detectada por vía de la suplencia de la queja del Ministerio Público no incidió en el tramo de legalidad respecto de los elementos fundamentales del tipo penal atribuido, ni de la responsabilidad de a quien se le atribuyó, sino única y exclusivamente incidió para efecto de que esto se considerara en la reparación del daño. Ante esta determinante de inconstitucionalidad vino el recurso que ahora estamos examinando. En la ocasión pasada expresé que un sistema de seguridad jurídica, y muy en lo particular, el momento en que el derecho penal vive ahora desde la perspectiva constitucional, en donde la participación de los jueces en el nuevo sistema de acusación es fundamental. Consideraba entonces, y lo sigo considerando así, que esta atribución entregada de manera directa al Ministerio Público es inconstitucional si no pasa por la supervisión de un juez. Mas, sin embargo, expresé mi inconformidad con los efectos que la propia sentencia propuesta hacia este tribunal generaba al ponente en aquella ocasión, pues ordenaba que se revisara la causa en su totalidad bajo el tamiz de una ley inconstitucional, no obstante que en el tramo de la legalidad el tribunal ya había determinado que obraban pruebas en el sumario no obtenidas por esa vía, que no resultaban ilícitas y que, por tanto, habían demostrado la responsabilidad en la comisión del ilícito. Este aspecto en lo particular no puede ser considerado en un amparo directo en revisión con los efectos que proponía aquel proyecto. Por tanto, si este nuevo proyecto hoy considera que tal facultad es constitucional y que a partir de ello hay que revocar la sentencia para única y exclusivamente reconocer que en la sentencia se aplicó una disposición que es constitucional, el único efecto que traería sería única y exclusivamente a partir de la determinante de legalidad, aplicarlo única y exclusivamente, repito, en la determinación de la reparación del daño. En concreto, a mí me parece que esta disposición es inconstitucional, el tema de legalidad prevalece, hasta así determinado y no puede ser por ahora cuestionado aquí porque la interpretación que se pudiera dar no llevaría a modificar este aspecto y por lo demás sí creo que la circunstancia de inconstitucionalidad en caso de ser declarada por esta Suprema Corte tendría efectos hacia futuro
¿Y por qué lo digo hacia futuro? Es práctica constante de esta Suprema Corte que una vez que ha llegado a una conclusión por vía de la interpretación, en donde la Constitución no ha establecido un parámetro fijo y delineado sobre lo que entiende de una determinada situación jurídica, sino que ésta se desprende de la relación entre una disposición legal y los principios generales de seguridad jurídica que la propia Constitución entrega. Esto opera hacia futuro, y opera hacia futuro porque precisamente este es el sentido que se ha desentrañado del texto constitucional enfrentado al texto legal, que no indica ninguna otra cuestión de manera contraria y abiertamente negativa hacia la Constitución. Por ello, en caso de que este amparo así se llegara a considerar, el efecto con el cual yo no estaba de acuerdo era el que le imprimía el primer proyecto presentado. De aquí entonces reitero estar en contra de la calificativa de constitucionalidad de la fracción primera del artículo 142, pues entiendo que las circunstancias de seguridad jurídica generadas a partir del propio texto constitucional, lo que significa el secreto bancario, la discrecionalidad con que el Ministerio Público puede ejercer esta función y la necesidad de su control a través de los medios judiciales sobre la pertinencia y exactitud de la prueba, me hacen entender que esta hoy tiene que verse necesariamente vinculada con la autorización que el juez haga respecto de cada caso para juzgar su razonabilidad. Mas, sin embargo, esta circunstancia de ninguna manera me llevaría a confirmar el criterio propuesto en el primer proyecto, por lo cual voté en contra. Yo aquí entonces estoy porque se considere que la ley es inconstitucional, tal cual lo dijo el Tribunal Colegiado, y en el caso concreto única y exclusivamente pueda tener como efecto no ver aspectos ya considerados para la legalidad, pues el delito está cometido, sino solo para la reparación del daño, en el entendimiento de que esta interpretación hoy es orientadora a efecto de que en lo futuro cualquier actuación del Ministerio Público tenga la necesidad de pasar, como ya lo existe, por los mecanismos automatizados y expeditos que la propia legislación y la práctica judicial ha contemplado a la solicitud de este tipo de intervenciones en la vida privada. Por tanto, estoy en contra de la calificativa de constitucionalidad, me pronuncio por su inconstitucionalidad y, reiterando lo dicho en la primera ocasión en que esto se revisó, en que los efectos única y exclusivamente tendrían que ver, tal cual ya está definido por el Tribunal Colegiado, para la mera reparación del daño. Y en la eventualidad, este tipo de actuaciones tendrían que ser sujetas a un control de la Judicatura. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Ministra Yasmín Esquivel. Gracias, ministro presidente. Yo comparto el proyecto que reconoce la constitucionalidad del artículo 142, fracción primera de la Ley de Instituciones de Crédito, porque considero que si bien la información del secreto bancario es susceptible de tutela por su carácter confidencial, existen supuestos de excepción previstos en la ley debido a un interés o derecho de mayor protección, como es el combate a los delitos, y ello justifica plenamente que la autoridad ministerial esté facultada para llegarse datos que le permitan saber el origen de los recursos depositados en el sistema financiero, pues sería ilógico exigirle al MP que pida autorización judicial para investigar algún indicio que le haga suponer la comisión de algún ilícito, cuando es precisamente la búsqueda de esos indicios lo que permitiría y necesitaría para cumplir con su función indagatoria. Es cuanto, presidente. Gracias, señora ministra Esquivel. Al ministro Lainez. Gracias, vicepresidente. Yo también vengo con el sentido del proyecto y con sus consideraciones, porque considero que no es inconstitucional el precepto y que no es necesaria la autorización judicial previa en este tipo de delitos y en este caso en particular para proceder a la investigación del delito. Yo quisiera señalar que es interesante o es muy importante la génesis y la evolución que ha tenido el secreto bancario y fiduciario en nuestro sistema. Hasta el 30 de noviembre de 2005, el artículo
117, que ya no lo es, hoy es el 142, el 117, que es el que preveía, yo diría casi de manera absoluta, porque no tenía absolutamente ninguna excepción, el secreto bancario y el secreto fiduciario, insisto, porque no marca hasta noviembre del 2005 ninguna excepción, y a partir de esa reforma de 30 de diciembre de 2005, y están todas las consideraciones en los dictámenes de la Cámara de Diputados y de Senadores, se considera primero recoger excepciones que sí existían en otras leyes, porque lógicamente para los jueces, magistrados o ministros en la función jurisdiccional no tenían ningún obstáculo para obtener la información bancaria y fiduciaria, entre otras leyes que tenían excepciones muy específicas. Sin embargo, el legislador consideró pertinente reagruparlas ya en el artículo 117. Y para mí es importante porque en las consideraciones lo que hace el legislador es precisamente extraer de esa protección la información bancaria y fiduciaria, extraer de la protección como dato de la vida privada, siempre y cuando, de manera fundada y motivada, fuera solicitada por las autoridades que en la ley se establecía y por las razones que fue dando el legislador en cada uno de estos casos. Desde luego, o como conclusión, no está o no tiene la protección absoluta como un derecho a la vida privada los movimientos bancarios y fiduciarios de una persona, porque el propio legislador decidió excluirlos de esa protección. Ahora bien, estoy consciente de que no basta que lo haya dicho el legislador. Estamos analizando precisamente la constitucionalidad del precepto. Y en ese punto yo estoy de acuerdo con la aplicación del test de proporcionalidad y con sus resultados. Primero, porque la medida se encuentra prevista en ley. Segundo, porque sí tiene un fin constitucionalmente legítimo, que es que el Ministerio Público constitucionalmente está obligado a llevar a cabo las investigaciones en materia penal para llevar a proceso penal los delitos cometidos. Pero me detendré un poco más en el tercer elemento, es decir, que es una medida necesaria y que no existe una alternativa menos restrictiva. Se ha dicho aquí que finalmente, y entiendo, se han agilizado los procedimientos para que los jueces puedan otorgar estas autorizaciones. Pero creo que no es tanto, no estriba ahí el problema fundamental para llevar a la conclusión de por qué sí cumple el requisito de que es necesario y que no existe alternativa. En este tipo de delitos, no para todos, pero en ciertos tipos de delitos, en particular estamos hablando, en este caso, de defraudación fiscal equiparada, pero que es el caso para lavado de dinero y que es el caso para delitos financieros, el indicio mínimo que tendría que llevarse al juez para obtener una autorización es precisamente el movimiento bancario que se busca, que es lo que nos dice el proyecto. No es posible exigir que el Ministerio Público hubiera solicitado autorización judicial para requerir información, pues para ello tendría que fundarla y motivarla a partir de un indicio mínimo sobre la comisión de un hecho delictivo, lo cual no podía suceder en la especie, ya que el indicio para el delito de defraudación fiscal equiparada, y yo diría, como pasa con lavado de dinero y como pasa para muchos de los delitos financieros, implica precisamente contar con los movimientos bancarios, en este caso del contribuyente, pero en otro caso de los presuntos responsables en materia de lavado de dinero. Considerar lo contrario equivale a ir a solicitar una autorización para investigar
cuando esa es una obligación que tiene el Ministerio Público por la Constitución. En este tipo de delitos penales se requiere como indicio mínimo y básico precisamente el conocimiento de el destino de las transferencias y el seguir precisamente el dinero, el seguir los recursos financieros, que es lo que dentro de la carpeta de investigación van a permitir al Ministerio Público, en cumplimiento del ejercicio de su facultad investigadora, solicitar una sujeción o vinculación a proceso. Segundo, porque me parece también que de alguna manera en las técnicas de investigación, y eso lo vimos a detalle cuando analizamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, las técnicas de investigación no todas requieren autorización judicial precisamente teniendo como en cuenta el bien tutelado. Podemos entender así que un cateo sin autorización del juez sea impensable poder defender su constitucionalidad en cuanto a qué significa la entrada al domicilio particular, pero precisamente para una búsqueda de elementos que ya vienen como indicios de un delito y donde lo encontrado por ahí servirá como apoyo y sustento probatorio de la investigación. Insisto, en los delitos financieros, en algunos delitos fiscales y el lavado de dinero es exactamente lo contrario. Se requiere primero de conocimiento de esos movimientos para poder de manera efectiva concluir o incluso dar paso a una investigación. Por eso, conforme al test, es necesaria y no hay una alternativa menos restrictiva, porque aunque se diga que la autorización judicial puede ser rápida, puede ser oportuna, insisto, el juez no va a autorizar al Ministerio Público a investigar. Terminaría haciendo eso, porque precisamente para el tipo penal como este se requiere. Ya tengo la omisión de la declaración, pero necesito verificar, porque igual no hay dinero en las cuentas, lógicamente no hay el mínimo indicio para iniciar una carpeta de investigación. Entonces aquí sí se requiere precisamente el conocimiento del movimiento bancario para la investigación. Y segundo, y así lo considero como lo dice el proyecto, el derecho a la privacidad, claro que es de suma importancia, pero creo que en un Estado constitucional debe ceder cuando se trata de un requerimiento de información, en este caso por autoridad federal, o en los casos en que estableció el entonces 117 y 142, precisamente como las razones fundamentales de que en ese tipo de conductas, yo sé que estamos analizando solamente la fracción primera, pero si ustedes analizan el contenido completo del artículo 142, veremos que en esas autorizaciones que se da para que esas autoridades puedan, por excepción, solicitar la información bancaria, es requisito fundamental conocer esos movimientos. Pasa con las investigaciones de la Auditoría Superior, pasa con la evolución patrimonial de un servidor público y, desde luego, pasa con las atribuciones de la Fiscalía General para llevar a cabo estas investigaciones. En esa tesitura me parece a mí que sí es constitucional el señalar o llegar a la conclusión de que esta excepción a la vida privada en cuanto a cuentas bancarias, en este caso estamos hablando de este tipo de delitos, para este tipo de delitos no requieren de autorización judicial. Máxime que en el nuevo sistema penal tenemos un juez de control que precisamente verificará
la fundamentación que utilizó y la motivación que utilizó cada una de estas autoridades cuando soliciten para efectos penales la información a la Comisión Nacional Bancaria. Gracias, presidente. Gracias, ministro Lainez. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente, con la solicitud de disculpa por intervenir por segunda ocasión, pero me parece que la intervención del señor ministro Lainez aporta elementos muy, muy importantes en la discusión de este muy importante tema y de su actualidad. Desde luego coincido con él en la necesidad de encontrar los elementos constitutivos de un delito para la acusación. Y quiero con ello puntualizar que la interpretación de la inconstitucionalidad no radica en impedirle al Ministerio Público que se haga de esta información, sino de condicionarla a la pertinencia de un juez. De suerte que no es que se prive de esta oportunidad, lo único que se hace es revestirla de mayor seguridad para que ésta no se ocupe discrecionalmente, incluso hasta en forma aviesa. Es cierto, como él lo dice, que hay determinada calidad de delitos en donde la información bancaria es fundamental y de no tenerse, difícilmente podría conformarse una investigación seria para acusar con el detrimento y consecuente daño a la sociedad. Mas, sin embargo, la mayor o menor intensidad de la actuación tendría entonces que depender del tipo de delito del que se trate. Mencionó él, con mucha razón, la defraudación fiscal, los delitos financieros, el lavado de dinero, no lo dudo. Sin embargo, la disposición no distingue ello. La disposición entrega esta facultad al Ministerio Público para hacer uso de esta, tratándose de este tipo de delitos, o para un fraude, para una extorsión, un abuso de confianza, un robo impeculado o cualquier otro que consideren ustedes que es un delito. La disposición dice: las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas en los casos que sean solicitadas por las siguientes autoridades: el Procurador General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado. Convengo con el señor ministro Lainez que hay de determinados delitos cuya comprobación radica esencialmente en la información bancaria, y esta se obtendría con el consentimiento de un juez, siempre y cuando resulte pertinente para la integración de la averiguación o de la carpeta de investigación. Pero desafortunadamente el texto del artículo cuestionado no para solamente en ello. No desconozco que este amparo directo en revisión está vinculado con un delito de defraudación fiscal, cuya intensidad podría permitir el uso de esta facultad precisamente para esos fines, pero la disposición no distingue. Otra de las cuestiones que en su reflexión me resulta importante es que de manera fundada y motivada solicite el Ministerio Público. Esta expresión conlleva un grado de interés superior, primero porque la ley no dice que deba expresarse fundada y motivadamente. No dudo que se pueda hacer bajo esa perspectiva. Pero si esto fuera fundado y motivado, implicaría necesaria y de suyo la oportunidad que la autoridad la negara, y aparentemente por lo que la ley dispone, primero pues no tiene por qué formularla de manera fundada y motivada, ni aún así parece que la oportunidad de la autoridad para negarla pueda también ser una realidad, pues simplemente dice que estarán obligadas a entregar la información cuando el Procurador General de la República o el servidor público de quien delegue esas facultades para requerir información para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y la probable responsabilidad lo solicite. Simplemente parece que la ley lo condiciona a que lo solicite. Yo no veo que diga que esto tiene que estar fundado y motivado. Y para hacerlo razonable, la fundamentación y motivación tendría que pasar necesariamente por la oportunidad de que quien la tiene pueda negarse a ello a partir de las razones de fundamentación y motivación. Por tanto, aún aceptando con él y de sus importantes reflexiones que determinado tipo de delitos requieren indudable y necesariamente la participación del sistema financiero, desde que la ley ha establecido una limitante al conocimiento general de la información,
es que se justifica la participación de un juez para dar seguridad jurídica. Esto no es una información de registro público, en donde no se requiere de autorización alguna. Esto no se trata de una información entre particulares o pedida a alguna institución educativa o cualquier otra que sea necesaria para la integración de una averiguación. Esta siempre estará a la oportunidad del Ministerio Público, pero cuando la ley ha querido dar un tratamiento diferenciado a cierta información, pues no solo forma parte de aquellos aspectos enteramente privados de las personas, sino además sujeta de una protección legal. La mejor manera de poder garantizar la protección legal radica en la intervención razonada de un juez para la pertinencia y razonabilidad de su solicitud. Dudo que un juez se niegue a entregar una orden para solicitar cuando advierta que existen los elementos necesarios para presumir la posible conducta que se busca sancionar. Pero también creo que cuando ésta no esté justificada, se negará a que esta solicitud se entregue. Lo digo precisamente porque hay una razón para que la ley establezca una limitación, y esa limitación necesariamente se resguarda con la intervención no solo de una de las partes involucradas, sino de alguien que salvaguarda los derechos de la comunidad, como lo es el juez. Bajo esa perspectiva, insisto simplemente que la disposición aquí cuestionada no restringe el uso de esta facultad solo a estos delitos a los que nos hemos referido, sino a cualquier conducta delictiva cuando sea necesaria para la comprobación del hecho que la señale como delito y de la probable responsabilidad, lo cual implica en su totalidad el orden jurídico penal, no solo estos delitos. Por tal razón, quise esta intervención adicional, pues las reflexiones del señor ministro Lainez desde luego dan lugar a una importante percepción de lo que en realidad tenemos aquí. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Pérez Dayán. Entiendo que usted está cambiando el criterio que sostuvo la primera vez que se discutió el asunto, porque en aquel asunto se proponía la invalidez y solo 5 de nosotros votamos por la invalidez. Simplemente para ir viendo lo que puede ocurrir, porque nos enfrentaríamos al problema si se puede volver o no a retornar el asunto, que en principio estaría votado por el criterio mayoritario, votado ya en definitiva en aquella sesión. Señor ministro Lainez, ¿tiene una aclaración? No, es que lo vi con tarjeta. No, es que okay. Mientras entiendo que está buscando la versión estenográfica, entonces simplemente mientras la busca. Sí. Sí, claro, una precisión. No, perdón. Sí, quería saber. Sí, claro. El ministro Lainez, después el ministro ponente, por favor. Efectivamente, el artículo 1 dice fundado y motivado. Sin embargo, hay que ver fracción por fracción cuál es el objeto de la solicitud. El procurador general, hoy la Fiscalía General no puede hacer una solicitud para decir quiero las cuentas de Javier Lainez. Dice aquí, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y la probable responsabilidad del imputado. En cada una de las fracciones nos va a decir cuál es el objeto del para qué se requiere esa solicitud. En todas. La Auditoría Superior de la Federación ejerce sus facultades de revisión y fiscalización de cuenta pública respecto a cuentas o contratos a los cuales se administran o ejercen recursos públicos federales. Función pública, para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos, y dice, la solicitud de información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá formularse dentro del procedimiento de verificación a que se refieren los artículos tal y tal de la Ley de Responsabilidades Administrativas. En cada uno de estos supuestos se dice cuál es el objeto de la información. Y después hay un requisito. Esto se solicita a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque hay este procedimiento. Y en el procedimiento, cada una de estas autoridades tienen que cumplir con esto. Tienen exactamente que señalar. Por ejemplo, la Fiscalía General, ¿de qué delito están hablando?
el número de, hoy, carpeta de investigación, antes de averiguación previa en la que se está actuando, y esto son exigencias que se hacen conforme a este artículo. No tenía que decir todo esto el artículo, pero en su interpretación conjunta, por eso se exige que tenga que ser a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y luego vienen otras precisiones. Dice, la fracción es tal a tal, pueden estas autoridades por excepción hacerlo directamente a las instituciones de crédito, siempre y cuando, y viene toda la identificación que tienen que hacer. Entonces, no es forzosamente que diga de manera fundada y motivada en el contexto o en el sentido tradicional de fundamentación y motivación, pero esta información, cuando se solicita, y por eso se hace a través de procedimientos establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y no se solicitan directamente a los bancos, salvo excepción, con los requisitos que trae la norma, donde se acredita todo eso. Por ejemplo, función pública, una vez más, no puede decir quiero las cuentas de Javier Lainez, sino tendrá que decir por qué y dentro de qué procedimiento administrativo está actuando. Y así está en cada una de las fracciones, solamente para precisar el procedimiento a que se refiere el hoy artículo 142. Gracias. Gracias, señor ministro. Ministro Medina Mora. Gracias, señor presidente. Simplemente para recordar a este tribunal pleno la manera en la cual se interpretó la mayoría en la votación en la que se desechó el asunto del ministro Franco. Cosío. Perdón. Cosío, sí. Una disculpa, señor ministro. Aceptada. Gracias. En efecto, la ministra Luna, el ministro Pardo, su ministro Lainez, el ministro Aguilar, su servidor, votamos en contra del proyecto por el hecho de que no se requeriría autorización judicial. El ministro Franco, ahora sí, el ministro Pérez Dayán dijeron, sí se requiere autorización judicial, pero con efectos solamente hacia futuro. Entonces, en esos 7 era la, digamos, diferencia respecto de la propuesta del señor ministro Cosío, que fue desechada y por eso se returnó. En esta ocasión no está el ministro Cosío, no está la ministra Luna, pero la ministra Yasmín Esquivel ha votado conforme al proyecto y el ministro González Alcántara ha votado en contra. Entonces estamos en una circunstancia que repite, digamos, los números de la vez anterior. Entonces, digamos, si se cristaliza así, obviamente algunos no se han expresado, yo estoy simplemente diciendo cómo votaron en su momento, pues podremos encontrar tal vez un mecanismo en el cual nos puede llevar a conformar una mayoría alrededor de esto. Yo con muchísimo gusto me haría cargo del engrose, sea cual fuere el resultado de la votación, sea favorable o adversa al proyecto o con modalidades. Lo aprecio mucho porque justamente nos estamos adelantando, pero en estas cosas a veces vale la pena irlas previendo y que yo en su caso hubiera tomado la decisión de que se hiciera un engrose. Le agradezco mucho que usted se ofrezca a hacerlo, cualquiera que sea el resultado eventual que se llegue a la votación, y ojalá sí se pueda construir una mayoría en algún sentido. Ministro Luis María Aguilar, y después le doy la palabra al ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Estamos viendo exactamente como lo ha precisado el ministro Lainez, solo uno de los casos a que se refiere el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, en la que se otorgan al Procurador General de la República como Ministerio Público una serie de facultades para poder pedir información a la Comisión Nacional Bancaria respecto de unas cuentas o los movimientos que existen en algunas cuentas de determinada persona. Esta facultad ministerial, para mí, desde luego, impone un límite, pero un límite legítimo al derecho a la vida privada de las personas en su vertiente de secreto bancario, pues con él se persigue una finalidad imperiosa de un Estado democrático de derecho, como es la investigación y sanción de diversos delitos, como pueden ser, por ejemplo, la defraudación fiscal o el lavado de dinero, e incluso el terrorismo y la delincuencia organizada que están implícitas. La facultad prevista en este artículo 142
fracción primera, consistente en permitir a la Procuraduría General de la República requerir información bancaria sin que medie autorización judicial previa, es para mí una medida proporcional en sentido estricto, ya que logra la consecución de un fin constitucionalmente legítimo, como es la investigación de los delitos. Ya lo decía el ministro Lainez, esto es específicamente para la investigación de los delitos, no es para cualquier otra finalidad. Y por eso considero que en este tipo de investigaciones, aunque se pueda ocasionar de alguna manera una intromisión en la intimidad y vida de la vida de las personas, sin embargo, esto es parte necesaria del Estado constitucional de derecho. En este tipo de casos, la medida no restringe los derechos humanos, sino los modula para permitir que se satisfaga ese fin constitucional de investigación y persecución de los delitos. E incluso la primera sala había resuelto ya hace unos años una propuesta en relación con el artículo 117, que, como bien decía también el ministro Lainez, se transformó en el artículo 142 actual, y en aquel entonces se había, tengo entendido, se había fallado por unanimidad de votos en el sentido de que no era inconstitucional. Claro, sí tiene modificaciones el 142 respecto del texto original del 117. En este tipo de casos, como decía, la medida no restringe derechos humanos, sino los modula. Esta excepción al secreto bancario no es inconstitucional desde mi punto de vista, cuando es la autoridad hacendaria federal quien requiere la información financiera para fines fiscales, por ejemplo, es decir, para realizar labores de investigación, fiscalización y comprobación de obligaciones fiscales de una persona, ya que no se trata de una facultad arbitraria, sino de un acto administrativo que se debe razonar y fundamentar. Esta facultad que se le da al Ministerio Público no puede ser arbitraria tampoco, pues para requerir la información bancaria es necesario realizar una solicitud a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la que se funde y motive la causa por la cual se requiere tal información y se cumplan con los requisitos que la propia Comisión establezca de conformidad con el último párrafo de este artículo 142. En ese sentido, estimo que la medida no vulnera el derecho a la intimidad de las personas, lo modula, ya que en todo momento la autoridad ministerial se encuentra obligada a preservar la confidencialidad de los datos ahí contenidos, pues de lo contrario, cualquier mal manejo de esa información también podría ocasionar la ilicitud de la información e incluso la responsabilidad penal y administrativa del funcionario que indebidamente la utilice. En este sentido, yo estoy de acuerdo con la propuesta del proyecto de considerar constitucional esta facultad que otorga el 142 en su fracción primera, y solo me separo de las afirmaciones que están en los párrafos 130 y 132, en los que se afirma que esta información de cuentas bancarias no constituye dato íntimo o vinculado con el derecho a la intimidad. Yo digo que sí lo es, nada más que no se infringe si no se modula con estas disposiciones. En este sentido, votaré con el proyecto y solo con esta salvedad. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. Ministro Pérez Dayán. Gracias, ministro presidente. Solo era para expresar cuál había sido mi posición con el proyecto anterior, pero ha sido claramente resumida por el señor ministro Medina Mora, a quien le agradezco su intervención. Exactamente. Gracias, señor ministro Pérez Dayán, y por supuesto al ministro ponente que nos aclaró la votación, y eso ya nos permite avanzar con más seguridad en los temas. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Una pregunta previa a propósito de las aclaraciones. Entiendo que la postura tanto del señor ministro Franco como del ministro Pérez Dayán genera el problema, cualquiera que sea el sentido del proyecto, porque el proyecto no propone lo que ellos han mencionado, es decir, que los efectos de este criterio opere solo hacia el futuro y no se aplique hacia el pasado. Entonces, no sé si cualquiera que sea el sentido del proyecto pudiera alcanzar la mayoría necesaria, porque en la ocasión anterior se interpretó como un voto en contra del proyecto que proponía la inconstitucionalidad del 142. ¿Por qué? Porque ellos
su postura es que debiera solo aplicarse el criterio a futuro. Sin embargo, se estimaron como votos en contra del proyecto, porque si no, aquel proyecto hubiera sido aprobado por mayoría en el momento en que se discutió. Ahora tenemos en un retorno un proyecto con la postura, digámoslo así, contraria, sosteniendo la constitucionalidad de este precepto, y los votos esencialmente de los ministros que he mencionado van en contra por la inconstitucionalidad del precepto, pero con la condicionante que ellos mismos han señalado. Entonces, no sé, para efectos al momento en que pudiera determinarse la votación, cómo pudieran considerarse estos votos. Pero bueno, esta era simplemente una reflexión inicial a propósito de las aclaraciones. Si me permite, yo expresaría de manera muy breve mi postura. ¿Podemos, me permite hacer un comentario sobre esto? Claro. Efectivamente, lo que sucede es que en aquella ocasión votaron en contra del proyecto y solo se discutió del proyecto la inconstitucionalidad de la norma. No se discutieron los efectos, porque si se hubiera votado ellos por la inconstitucionalidad de la norma, hubiéramos pasado los efectos y ahí no sé cómo hubieran estado la votación. Por eso es que el registro era que estábamos una minoría por la inconstitucionalidad de la norma y una mayoría de 6 votos a favor de la constitucionalidad, y en esos términos fue el proyecto. Entonces, efectivamente, creo que en aquella ocasión algunos de los que votaron en contra por los efectos, aunque estábamos discutiendo realmente lo sustantivo. Vamos a ver ahora cómo podemos construir la decisión. Continúe, señor ministro Pardo, disculpe la interrupción. No, al contrario, gracias, señor presidente. Bueno, mi postura en esta temática, yo la adelanté en su momento cuando se discutió este mismo asunto bajo una ponencia distinta. Yo solo quisiera hacer énfasis en algunas circunstancias. La primera, para justificar mi voto en este caso, tengo que hacer referencia a un precedente que se falló en la primera sala, bajo mi ponencia, analizando un precepto distinto, el 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. En esa ocasión, insisto, bajo mi ponencia, se propuso la inconstitucionalidad de ese precepto en la hipótesis que analizamos, que era, desde mi punto de vista, totalmente distinta a la que ahora estamos analizando. Ese precedente se refería a la facultad de una autoridad hacendaria para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el congelamiento o bloqueo de una cuenta bancaria. Y a mí, en esa ocasión, mi convicción fue que en ese caso la autoridad hacendaria, porque también en el caso concreto se analizaba que era en relación con la investigación de ciertas conductas que pudieran llegar a ser delictivas, estaba invadiendo el ámbito de facultades del Ministerio Público como órgano investigador de los delitos. Así se propuso y así fue aprobado en aquella ocasión por mayoría de 4 votos en la primera sala, con en ese momento el voto en contra, me parece, que de la ministra Piña. Este caso me parece que es distinto. Aquí estamos en presencia de una solicitud de información, que es muy distinto a un bloqueo o congelamiento de cuentas, y aquí la autoridad que lo solicita no es una autoridad administrativa hacendaria, sino es el Ministerio, bueno, la fracción habla del Procurador General de la República, que es quien tiene, por disposición constitucional, la facultad de investigar los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos. Entonces, en esta ocasión, en este caso, a mí me parece que el precepto es constitucional. Y me parece que el precepto es constitucional, en primer término, tomando en consideración que las facultades del Ministerio Público en la investigación de los delitos y en términos del artículo 21 constitucional, pues deben abarcar en algunos casos ciertas afectaciones a la vida privada de las personas, no solo el solicitar información de una cuenta bancaria, el simple hecho de un citatorio, el simple hecho de solicitar algún elemento o alguna persona, pues evidentemente que afecta su vida privada.
Pero a mí me parece que no en todos estos casos debemos asumir que la protección a la vida privada impone que haya una revisión judicial para poder dar pie a este tipo de actuaciones. Ya se señalaba aquí, en el nuevo sistema de justicia penal tenemos una etapa de investigación no judicializada. Y en esa etapa de investigación no judicializada, el Ministerio Público tiene la obligación de recabar los elementos que estime necesarios y oportunos para poder hacer una imputación, ahora sí, ante el juez y poder iniciar lo que se llama la etapa de investigación judicializada. En estos casos, a mí me parece que la solicitud de algunos datos o de algunas cuentas bancarias de alguna persona puede ser el inicio de la investigación no judicializada, el primer acto de la investigación no judicializada. Y si nosotros le exigimos al Ministerio Público que en estos casos necesariamente tiene que llevar ante un juez para que le autorice esa solicitud de información, pues habrá casos en los que no podrá llevarle ningún elemento al juez para que el juez pueda valorar si se acredita o no la necesidad de la medida. ¿Por qué? Porque está al inicio de su etapa investigatoria y los datos que puede recabar de esas cuentas bancarias, pues son los primeros indicios que podrá tener para continuar con una investigación determinada. Ahora bien, también quisiera yo dar lectura al antepenúltimo párrafo de este mismo artículo 142. En él se señala que los documentos y los datos que proporcionen las instituciones de crédito como consecuencia de las excepciones al primer párrafo, solo podrán ser utilizados en las actuaciones que correspondan en términos de ley y respecto de aquellos se deberá observar la más estricta confidencialidad, aun cuando el servidor público de que se trate se separe del servicio. Esto está honrando precisamente la justificación de poder llegar a la afectación en cierto grado. A mí en este caso me parece que es una afectación no tan intensa, como decía yo, como un congelamiento de cuentas o un bloqueo, que es simplemente la solicitud de esa información a la institución que la tiene para poder continuar con una investigación, con una indagatoria correspondiente. Yo por estas razones y partiendo de la base de que estamos hablando de facultades constitucionalmente otorgadas al Ministerio Público, me parece que está justificada la posible afectación a la vida privada en esta medida, en este grado y con estas condiciones. Ahora, también, y a propósito de las aclaraciones que se han hecho, de los votos que se han emitido, me parece también que es incuestionable que si esta Suprema Corte en este momento determina que es necesaria la autorización judicial para este tipo de solicitudes de información y establece el criterio respectivo, naturalmente que esto va a afectar a todas las investigaciones que se han hecho hasta el momento. Y no solo me refiero, también como señalaba el ministro Pérez Dayán, esto no solamente se refiere a delitos de lavado de dinero o delitos fiscales, esto es a cualquier delito. Y esta información es esencial en delitos como secuestro, como extorsión. Y no solo en la materia penal, también ya se ha mencionado, las demás fracciones del 142 establecen hipótesis en las que autoridades administrativas bajo su ámbito de competencia tienen que solicitar esta información para desempeñar sus funciones. Aquí se habla de autoridades hacendarias, se habla del tesorero de la Federación, se habla de la Auditoría Superior de la Federación, se habla del titular y subsecretarios de la Secretaría de Función Pública. Pues es necesario el tener esa información para poder ejecutar sus funciones e, insisto, la afectación que se genera a la vida privada, desde mi punto de vista, puede ceder ante el ejercicio de estas facultades por la finalidad que persiguen.
En el caso que analizamos, la fracción que analizamos es pues la investigación de delitos. Y el tema también del párrafo que señala que las solicitudes deben estar fundadas y motivadas, pues naturalmente que sí. Cada fracción establece requisitos específicos para hacer esta solicitud. La que nos interesa en este caso señala, que es la fracción primera, señala que esta información tiene que ser para la comprobación del hecho que la ley señala como delito y de la probable responsabilidad del imputado. Esos son los límites, esas son los cauces sobre las que debe caminar esta solicitud y esas son las causas que también se tienen que analizar para poder tramitar y en su caso la Comisión Nacional Bancaria y la institución de crédito correspondiente conceder la información que se le está solicitando. Insisto, me preocupa también, aunque no es un tema de análisis constitucional, me preocupa también las consecuencias que puede tener el establecer el criterio que hasta ahora advierto puede ser mayoritario de exigir la autorización judicial para poder tener este tipo de información. ¿Por qué? Porque en automático, a partir de que ese criterio sea notificado o publicado, se van a convertir en pruebas ilícitas toda la información, todas las solicitudes de información bancaria sobre las cuales se estén tramitando investigaciones o incluso ya procedimientos penales sobre delitos, insisto, de toda índole. No nos fijemos solamente en los fiscales o en los de lavado de dinero, de toda índole. Ya sé, insisto, que esto no es un argumento propiamente constitucional, pero me parece que la Suprema Corte también debe ser sensible a las consecuencias de los criterios que se van estableciendo, sobre todo porque se trata de un criterio que establece un requisito que es novedoso, que hasta ahora no se había puesto en la lógica del trabajo ministerial para la investigación de los delitos. En fin, yo por estas razones comparto el proyecto, me separo de algunas consideraciones, pero coincido en que el artículo, o más bien la facultad o la excepción al secreto bancario que establece el artículo 142, fracción primera, no es violatorio de la Constitución. Muchas gracias, señor presidente. Ministro Pardo. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. En primer lugar, solo para comentar el problema que se está generando con la votación, quizá podría ser una solución votar primero la constitucionalidad y luego ver los efectos que se pudieran dar. Yo no me he pronunciado sobre los efectos. Creo que hay argumentos muy plausibles por parte que acaba de dar el ministro Pardo, considerando no son argumentos constitucionales. Quizá valdría la pena dividir la discusión constitucional de los efectos que pudiera dar la sentencia. Simplemente lo sugiero como una manera de destrabar el posible problema que tenemos aquí con la votación. Ahora, en cuanto a... realmente he escuchado con mucho detenimiento la discusión. Es una discusión que hemos tenido ya en varias ocasiones, tanto en sala y aquí en pleno. Yo sigo con la posición que he sostenido consistentemente desde que empezamos a ver este tipo de asuntos y quiero exponer un poquito, profundizar un poco, porque en este caso en particular, ¿qué tenía la autoridad ministerial cuando pide las cuentas? Una denuncia anónima. Es decir, había una denuncia anónima de que existía un depósito de dinero de 5 millones de pesos y que había defraudación fiscal. La autoridad fiscal no había auditado. La declaración fiscal no se había presentado. Es decir, pudo haber sido un préstamo, pudo haber sido un dividendo pagado por una empresa, pudo haber sido un ingreso proveniente del extranjero que se tiene que acumular hasta el año siguiente. Es decir, hay un sinfín de hipótesis. El problema es, y la violación a la privacidad aquí, es con meramente una denuncia, sin una motivación, sin una fundamentación adecuada, se accede a las cuentas bancarias. Lo que he escuchado aquí, nadie ha estado en contra de que la autoridad, el Ministerio Público, investigue y persiga delitos. Me parece que la pregunta es si tiene que motivar y fundamentar su acceso
a las cuentas bancarias. Nadie ha sostenido que no se requiere fundamentación y motivación. Todo mundo ha dicho se requiere una fundamentación y motivación. Inclusive se ha leído el artículo que exige fundamentación y motivación. ¿Dónde está la diferencia en este pleno? La diferencia está ante qué autoridad se debe de fundar y motivar y si existe un requisito constitucional para que esa fundamentación y motivación, en los mismos términos quizá que establece la ley, no sea ante la Comisión Bancaria, sino sea ante autoridad jurisdiccional, por un principio de división de poderes, por un principio de cuidar la esfera de privacidad de la ciudadanía. Yo creo que sí se deben de investigar, yo creo que sí pero también creo que se debe fundar y motivar. La pregunta es, ¿ante qué autoridad? ¿La bancaria o un juez? En ese sentido, yo creo que la Constitución exige que esa fundamentación y motivación, en los mismos términos que se encuentra en la ley, debe de ser ante un juez y no ante la autoridad bancaria. Ahí radica, yo creo que la diferencia de esta discusión. Gracias, ministro presidente. Gracias, usted, ministro Gutiérrez. Ministro González. Gracias. Yo iba por ese mismo rumbo. En el proyecto de sentencia me parece muy interesante cómo es el tribunal colegiado el que nos da una reseña del asunto y nos dice: el Ministerio Público solicitó información en una averiguación previa seguida por el delito de extorsión, que suponemos que son los antecedentes, y hay una defraudación fiscal equiparada, piden la información de las cuentas bancarias. Y en el párrafo 54 nos dice: en el caso concreto, el procedimiento penal inicia con una denuncia anónima, la que después dio lugar a la averiguación previa, en la que se tuvo como persona investigada al quejoso y sobre este se practicaron una serie de diligencias. Se recabó de la autoridad hacendaria la querella respectiva y se integró la documentación relativa a los ingresos del quejoso, solicitadas a diversas instituciones bancarias por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y con sustento en dicha información se emitió el dictamen con el monto del impuesto dejado de pagar, pero toda esa información bancaria se recabó por la autoridad investigadora sin mediar una autorización judicial. No es, creo yo, lo correcto. No es la medida necesaria el que podamos dejar en libertad a que el Ministerio Público recabe toda esta información. Existen medidas alternativas. La orden judicial. No pueden cederse los derechos del ciudadano para fortalecer las facultades ministeriales. Esto sería una visión draconiana del constitucionalismo. Yo siento, y estoy por eso en contra del proyecto, porque lo que debemos de procurar es que sea de acuerdo a la ley, que exista la autorización judicial correspondiente. Muchas gracias. Gracias a usted, señor ministro. Señora ministra Piña. No había pensado participar porque esto ya se discutió ampliamente en las sesiones del 26 y 27. Pero bueno, ya que se reabrió la discusión, yo lo que expresó el ministro Javier Lainez me pareció muy interesante. Sin embargo, los que sostenemos la postura contraria, no estamos pensando en que no se persigan los delitos o que se pretenda limitar las facultades del Ministerio Público, las facultades de investigación del Ministerio Público. Eso no se está pensando. Lo que se está cuestionando es la regularidad constitucional de una norma que permite al Ministerio Público solicitar a una autoridad administrativa información bancaria o fiduciaria para efectos de una averiguación previa. Eso es lo que se está analizando. Si podemos dejar que la vida privada de cualquier particular pueda quedar superditada a la voluntad de los investigadores, al margen de que pueda fundar y motivar, lo exige la Constitución, pero quien va a decidir es una autoridad administrativa. Lo que se trata es que existe una autorización previa del juez competente como medida idónea para cuando se quieran afectar derechos humanos de las personas. Se trata de cualquier delito, se ponen criterios de delitos graves,
lavado, terrorismo, secuestro. El origen de aquí fue defraudación fiscal derivado de un anónimo y el antecedente fue una extorsión. Entonces, lo que hay que situar en la perspectiva es que al margen de que no se le está impidiendo a la autoridad investigadora recabar la información, lo que se está analizando es la protección de las garantías individuales, de los derechos humanos de todas las personas y las limitaciones que tiene que tener la autoridad investigadora para entrometerse en la vida privada de cualquier persona. Ese requisito se puede obtener, eso se puede obtener mediante un control judicial previo, es una medida idónea. Ahora, me parece también muy loable lo que dice el ministro Pardo, es que se van a caer todo lo que existe. Bueno, creo que aquí dos ministros ya tienen dos posturas de efectos, los discutiremos. Sin embargo, yo considero que no son razones jurídicas para sostener la constitucionalidad de la norma. Estamos analizando regularidad constitucional y estamos actuando como tribunal constitucional, no examinando políticas públicas en cuanto a la persecución de los delitos. Estamos analizando la constitucionalidad de la norma. Finalmente, sí quiero aclarar en función de la mención que hizo el ministro Pardo, que efectivamente el 4 de octubre de 2017 la sala analizó el amparo, la primera sala analizó el amparo en revisión 1214 de 2016, en donde se determinó que el 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que se refiere a bloqueo de cuentas, era inconstitucional porque se permitía el bloqueo de cuentas. Yo voté en contra porque por eso lo quiero aclarar, voté en contra porque no se trataba de una averiguación previa, era materia administrativa, así se había fijado como materia administrativa, y el análisis de inconstitucionalidad se hizo en suplencia de queja, no obstante que no era penal, no era averiguación previa, sino era un asunto administrativo. Y por eso yo voté en contra en ese asunto. Para definir mi voto, ¿por qué en ese voté en contra? Porque ahí hubo una suplencia de queja sin ser materia penal. Pero en este estoy convencida, como lo señaló el ministro González Alcántara y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, estoy convencida también de los criterios que hemos sostenido en la primera sala al respecto, y yo me pronuncio en contra del proyecto. La señora ministra, para una aclaración al ministro Medina. Gracias, presidente. Simplemente me parece relevante señalar que el ejercicio de esta atribución por parte del Ministerio Público no es discrecional ni arbitraria. El propio precepto señala la necesidad de fundamentación y motivación, es decir, tiene que dirigirse a la autoridad administrativa expresando las razones por las cuales desea o necesita acceder a estos datos bancarios, por una parte. Por otra parte, el Ministerio Público, cuando hace investigación de delitos, lo hace conforme al marco jurídico vigente. El ministro Pardo ha señalado ya de que hay un número muy relevante de casos en los cuales el Ministerio Público hizo lo correcto, hizo su investigación conforme a la ley, de buena fe, sin abuso del derecho. Todas esas pruebas, con una declaratoria de esta naturaleza, pues caerían en una calificación de inconstitucionalidad por consecuencia de ilícita, y entonces todos esos asuntos caen. No hubo abuso de derecho y hubo buena fe y se actuó conforme a la ley. Sobre esa base me parece que una de las razones o uno de los temas que este Tribunal Pleno tiene que considerar, no solo en términos de los precedentes, la letra de la ley, la intención del legislador, el caso concreto, los datos y los hechos, también es en el impacto de las decisiones. Y por eso
vale la pena explorar estas ideas de modulación para que no tengamos impactos francamente indeseables respecto de, obviamente, el interés social. Y este es el punto. El Ministerio Público no podía averiguar o adivinar que en el futuro este Tribunal Pleno iba 2 o 3 años después a determinar pues, que esa facultad pues, resulta inconstitucional. Entonces, todo lo que hizo, todas las carpetas de investigación o todas las averiguaciones previas, unas que se judicializaron, otras que se consignaron, pues resultan inválidas porque la prueba es ilícita. Es cuanto, presidente. Gracias, señor ministro. Yo no pensaba... Nada más un Sí, comentario, porque bien se ha dicho que estamos analizando la constitucionalidad de la norma. Sin embargo, a mí me confunde un poco el que haya afirmaciones en el sentido de que viene esto de una denuncia anónima o que viene de un procedimiento de otro tipo. Si eso es secundario a la constitucionalidad de la norma, desde mi punto de vista, yo creo que eso no tiene importancia para efectos de que determinemos la constitucionalidad. Decían algunos de los ministros o la ministra Piña que esa cuestión tenemos que centrarnos en la constitucionalidad de la norma. Sin embargo, los argumentos parecen girar en torno a la cualidad del caso concreto y no a la constitucionalidad misma de la norma. Yo por eso también estoy convencido de que la norma no es inconstitucional porque se trata de casos muy específicos señalados en la norma, con condiciones específicas que permiten la modulación de ese derecho a la privacidad, no por cualquier autoridad, por autoridades que están específicamente señaladas en la ley con un propósito determinado, no puede ser por cualquier otro propósito, sino por el que se señala en la propia norma, y por lo tanto yo considero que ante la necesidad constitucional y democrática del Estado de investigar los delitos, está plenamente justificada esa, digamos, modulación o intervención en la vida íntima de las personas. Por eso es que yo coincido con el proyecto en términos generales. Gracias, señor ministro Luis María Aguilar. Le voy a dar la palabra al ministro Gutiérrez y después voy a expresar mi punto de vista. Serían ya 21 intervenciones, creo que ya el presidente de la Corte puede también hablar y después le doy su aclaración. Gracias. Señor ministro Gutiérrez. Respetuosamente le cedo la palabra al presidente de la Corte. Entonces le cedemos la aclaración a la ministra y luego le doy la palabra. Yo creo que sí tiene que ver lo que expresó el ministro Gutiérrez, porque lo que plantean de por qué la norma sí es constitucional, muchos de los argumentos están en función de que son delitos graves, de que es lavado de dinero, de que es secuestro, que es de defraudación fiscal. Al analizar la constitucionalidad de la norma, estamos viendo, por ejemplo, que este caso en particular, cómo sucedieron los hechos. Entonces, si se alude a la gravedad de los delitos y a la persecución de los delitos para sostener la constitucionalidad de la norma, yo creo que el ministro Gutiérrez puso el ejemplo exactamente de dónde derivó este caso y que en función de precisamente la grave afectación es por la que a su juicio y a mi juicio también la norma es inconstitucional porque permite esta clase de situaciones sin un previo control judicial. Entonces yo por eso diciendo de lo que dice Gracias, señora ministra. Una aclaración del ministro Lainez. Muy brevemente, yo coincidía con lo que nos señalaba el ministro Luis María Aguilar. O sea, si vamos a ir a los antecedentes, vamos a abrir un debate que tiene que ver, sí, con una cuestión totalmente diferente. Ahora que tiene que ver si el Ministerio Público puede investigar sin intervención previa de Hacienda. Y eso es todo un debate. Y ahí, permítame señalar, y también difiero con lo que señala la ministra, porque se nos narran los antecedentes como si fueran forzosamente negativos. Es cierto que inició con una denuncia ciudadana, pero eso no está prohibido, al contrario, se permite las denuncias ciudadanas, pero después de eso el Ministerio Público realiza primero un acta circunstanciada, que es lo que tiene que hacer, porque no la puede desechar, así dice llanamente, así sea una denuncia ciudadana, y después
hace una investigación y encuentra que hay empresas a nombre precisamente de a quien están inculpando del delito, y entonces abre carpeta de averiguación previa, dirige oficio a la Procuraduría Fiscal de la Federación para que se impusiera de los autos y para que manifestara si iba o no a proceder con querella, pero además solicita la información a la Comisión Nacional Bancaria y no nada más a la bancaria, al SAT. El 7 de octubre le solicita el Ministerio Público toda una serie de información que tenía que ver con las declaraciones. Entonces, todo depende cómo se presenten los hechos. Se pareciera, y por eso yo digo, yo coincido en que esto no debe ser parte del análisis en cuanto a la constitucionalidad del precepto, porque entonces hay quienes ven esto como que se hizo arbitrariamente por el Ministerio Público. Otros que pensamos que el Ministerio Público puede investigar delitos fiscales, lo que no puedes hacer proceder sin la querella. Pero el hecho de que la Procuraduría Fiscal tenga el monopolio de la querella no impide que el Ministerio Público investigue aún delitos fiscales. En ninguna parte de la Constitución y de la ley se le priva de eso. Entonces, el problema de entrar a este análisis es que pues, tendríamos que ver si el caso o los antecedentes, y habrán quien pensarán que hubo discrecionalidad del Ministerio Público. Yo con los antecedentes, pues considero que no. Entonces, yo también me concentraría en analizar la constitucionalidad del precepto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro Lainez. No iba a hacer uso de la palabra, me iba a concretar a votar, porque las razones sobre este tema y similares, la verdad que las he expuesto en varias ocasiones, tanto en la primera sala que integraba como en este tribunal pleno. Sin embargo, ya que se abrió la discusión, voy simplemente a reiterar mis puntos de vista para que no parezca que estoy consintiendo algunas cosas que se dijeron aquí. Lo primero es, estamos analizando solamente la fracción primera del artículo, que no habla de delitos fiscales ni habla de Hacienda. Dice: el Procurador General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado. Es decir, el procurador o el fiscal o el servidor público que designe puede solicitar esta información de manera directa sin intervención judicial. Eso es simplemente lo que estamos analizando. Hay otras fracciones que pueden tener otra lógica y que tendríamos que analizarlas en sus méritos. En segundo lugar, creo que hay algo que es bien importante, al menos para mí, tener en cuenta. La gravedad de los delitos, la gravedad de las situaciones no excusa el cumplimiento de la Constitución. El combate a la delincuencia, al delito, debe de ser respetando la Constitución y los derechos humanos, porque si nos ponemos a anteponer la gravedad de las conductas para a partir de ahí ser más laxos en los requisitos constitucionales, me parece que no es un camino adecuado para un tribunal constitucional ni para un sistema constitucional democrático y para un derecho penal mínimo, porque con este argumento pues podríamos nosotros empezar a generar no un principio pro persone, sino un principio pro autoridad en todas las cuestiones que analicemos. Y yo creo que esto no puede ser así. El Estado mexicano tiene la obligación de ser eficaz en el combate a la delincuencia respetando la Constitución. Y si esto es así, a mí me parece que el punto a determinar es si el derecho a la intimidad y a la vida privada puede ceder frente a una atribución del Ministerio Público para, sin intervención judicial, acceder a cuentas y a información bancaria. Yo creo que no. Y además, al menos a nivel federal, no habría ninguna excusa. Hay tribunales que se les puede pedir la información en línea, es decir, la orden en línea, que se puede hacer de manera muy expedita, porque un argumento podría ser la filtración, etcétera. Al menos a nivel federal, estos juzgados han funcionado
ya desde algún tiempo con mucha eficacia y efectividad. Entonces, me parece que ni siquiera habría esa excusa. Y a mí me parece que si la Constitución prevé de manera clara la intervención judicial para un cateo, para una intervención telefónica, la misma razón nos debe llevar a nosotros a exigirla para una información bancaria. Y se puede decir es que la Constitución no lo establece expresamente. No, pues la Constitución no es un catálogo de supuestos específicos. Si nosotros interpretáramos así, pues resulta que no habría en constituciones, por ejemplo, como la de Estados Unidos, ninguna excepción a la actividad de la autoridad, porque la Constitución prácticamente no dice nada. Nosotros, como intérpretes de la Constitución, a través de los derechos, de los principios y de los valores que establece la Constitución, me parece que tenemos que ir desentrañando cuál es el sentido interpretativo siempre pro persone, porque es lo que nos establece la Constitución. De tal manera que a mí sí me parece que es una afectación grave a la intimidad de las personas que el Ministerio Público pueda acceder a información financiera sin un mínimo control judicial en el cual se justifique que hay la mínima razonabilidad al solicitar esa información. Esto creo que no afecta las atribuciones del Ministerio Público, no afecta la efectividad de las investigaciones, no afecta la persecución de los delitos, simplemente los engloba o los enmarca en una lógica de derechos humanos que me parece que es la que permea todo el orden constitucional. Porque, repito, en este tipo de cuestiones, al menos para mí, lo que me preocupan también mucho son los precedentes, porque esta interpretación la podemos tener en cualquier otro tipo de situaciones, y yo siempre he pensado que la gravedad de las conductas no nos puede permitir avalar la violación de la Constitución. Al contrario, nos debe hacer a los jueces que obliguemos a las autoridades a cumplir la Constitución, y si son muy graves las conductas, con más razón, para que no haya impunidad. La impunidad se da cuando no se cumple la Constitución, cuando se viola la Constitución, aunque parezca que se está persiguiendo el delito, no tenemos la certeza si realmente lo que se está avalando es una gran simulación o una gran impunidad, como ha habido tantas en el pasado reciente en nuestro país. De tal suerte que yo sigo convencido que este precepto es inconstitucional. No me meteré en este momento a los efectos, que por otro lado pues tendrán que ser en principio, salvo que nos den muy buenas razones, los naturales que tiene una sentencia de amparo, porque también es complicado decir que va a haber una Constitución para unos mexicanos y otra Constitución para otros mexicanos, que va a haber un derecho humano a partir de un momento y va a haber otro derecho humano a partir de otro momento. Me parece bastante complicado poderlo establecer así. Cuando estamos en un control abstracto, pues es muy diferente, pero aquí lo que estaremos diciendo es tu derecho a la intimidad está muy reducido hasta tal fecha y está reforzado a partir de otra fecha. Entiendo las razones prácticas que se dan aquí, pero creo que quienes tienen problema con las consecuencias, pues quizás tenían que reflexionar sobre su criterio, sobre la norma, porque sí me parece muy complicado desde un punto de vista constitucional decir que hay dos tipos de Constitución y dos tipos de derechos, uno antes de la sentencia de la Corte, uno después de la sentencia de la Corte, porque estaríamos prejuzgando que todas las personas a las que se les han violado sus derechos efectivamente son delincuentes, y eso no lo sabemos. Puede haber mucha gente inocente que se le hayan violado sus derechos. Y si nosotros fijamos en este asunto un criterio que le dé un alcance diferente a la sentencia de amparo, lo podríamos hacer en todos los asuntos. Y entonces quizás estaríamos avalando que muchos inocentes pudieran estar en prisión, condenados, porque hubo una prueba ilícita, porque fueron torturados, por cualquier cosa, porque podríamos establecer el mismo criterio práctico que se quiere ahora sostener. Consecuentemente, yo votaré, como he votado en todos estos asuntos, por la inconstitucionalidad de este precepto.
Señor ministro Luis María Aguilar. Solo quisiera aclarar para que quede establecido, inclusive en la versión estenográfica, que yo no puedo pertenecer a un grupo que no vi que existiera, que está pro autoridad y no pro de los derechos humanos. Yo creo que siempre hemos procurado y hemos estado en el sentido de aquí, en este pleno, hacer decisiones, tomar decisiones en pro de los derechos humanos que se reconocen en la Constitución, pero también lo hemos hecho en otras ocasiones de poder señalar que la propia Constitución establece excepciones o modulaciones que son válidas y que se pueden establecer en favor del interés público. Lo único que yo quiero es que no se me vaya a considerar en ese grupo que para mí es inexistente en este pleno de quienes están a favor de la autoridad y no a favor de los derechos humanos. Gracias, señor ministro. Una aclaración también, no es de grupos, es de criterios interpretativos. O se interpreta pro persone, y si no se interpreta pro persone, se interpreta pro autoridad. Creo que es fácilmente, desde un punto de vista, al menos para mí, dogmático, teórico, poder hacer una descripción interpretativa que yo al menos así la interpreto. No es una cuestión de grupos, ni creo que haya ministros que lo que estén haciendo es tratar de fortalecer esta interpretación. Simplemente, si nosotros vemos los criterios, desde mi punto de vista, el criterio pro persona, pues tiene que ir en la lógica, al menos ese es mi punto de vista, de el control judicial. Ministro Gutiérrez, que tenía la palabra desde hace mucho, ya se me ha olvidado. La verdad, yo ya no intervendría más. Gracias. Ministro Javier Lainez, sí, una aclaración. Una aclaración similar. Yo nunca partí de la gravedad de los delitos. Quizás se tomó mal el que yo haya ejemplificado, pero vemos que en la excepción incluso está el seguimiento de una evolución patrimonial de un servidor público, que puede llegar a la vía administrativa y a la penal también. Entonces, yo di esos ejemplos. Aquí es defraudación fiscal equiparada. Para mí no tiene nada que ver con terrorismo o con lavado de dinero. O sea, mis argumentaciones no partieron ni de la gravedad ni de políticas públicas tampoco. Hay un texto de proporcionalidad que pretende señalar que la norma es constitucional conforme al texto que utilizamos para verificar la convencionalidad y la constitucionalidad. Y bueno, vemos quienes pensamos que no se violentan derechos humanos en este caso. No. Es cierto, porque si dijeron, bueno, entonces ante la duda pro persona, bueno, pues esa discusión nos hubiera llevado 2 minutos. Entonces creo que como Tribunal Constitucional estamos analizando la regularidad o no constitucional de la norma con los instrumentos convencionales y constitucionales para ello. Yo también nada más lo quería precisar para que conste en acta. Gracias. Gracias, señor ministro Pardo, por la aclaración. Además de que suscribo las previas, también quiero agregar que mi argumentación no tiene absolutamente nada que ver con que la persona que pueda ser sujeta de una investigación o incluso de un proceso penal llegue a ser declarada inocente o culpable. Esto es totalmente irrelevante desde mi punto de vista para el análisis constitucional de este precepto, y de eso pues dependerá si el Ministerio Público en su caso tiene elementos suficientes para llevarlos ante un juez y si ante ese juez se llega a demostrar la responsabilidad de esta persona. Y en cuanto al tema de dividir entre pro persona o pro autoridad, pues también la primera sala ha desarrollado una teoría jurisprudencial fuerte y constante en relación con la figura de la víctima. O sea, también puede haber pro persona viendo la perspectiva o la posición de las víctimas de los delitos. En fin, no quiero controvertir nada, simplemente hacer la aclaración. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. ¿Algún otro comentario para que pasemos a votar la inconstitucionalidad o no de la norma y la próxima sesión, como varios se han pronunciado que sería importante estudiar los efectos de manera separada, pues podemos votar en su caso los efectos? Claro, quienes quienes votemos por la inconstitucionalidad, pues estemos claros que los efectos pudieran no necesariamente ser los que algunos han planteado. Entonces, la prudencia judicial de cada uno de nosotros para saber cuáles son los alcances que se le quiere dar a su voto. Sobre el fondo del artículo, ¿hay algún otro comentario, aclaración o podemos ya pasar a votación?
sírvase tomar votación con el proyecto o en contra del proyecto exclusivamente por la inconstitucionalidad o no del precepto. Los efectos, reitero, los votaremos en una sesión distinta porque me parece que sí son de enorme relevancia tener una noción de qué implica esta decisión. Secretario. Sí. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. En contra del proyecto por la inconstitucionalidad. En contra del proyecto. Señor ministro Esquivel A Molina. favor del proyecto. Señor ministro Franco González. En Salas. contra del proyecto en el punto concreto que estamos decidiendo. Señor ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto por la constitucionalidad de esta fracción del 142 y anuncio que en este caso también formularé voto concurrente. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto, separándome de algunas consideraciones. Señor ministro Piña Hernández. En contra. Señor ministro Medina Mora. A favor del proyecto. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. En contra. Señor ministro Presidente Saldívar. En contra. Señor ministro Presidente, le permito informarle que existe una mayoría de 6 votos en contra de la propuesta del proyecto y por la inconstitucionalidad. Consecuentemente, lo que normalmente ocurriría es que sería desechado el proyecto, pero como ya es un retorno y amablemente el ministro Medina Mora se ha ofrecido a hacer el engrose correspondiente, sería cuestión de discutir, seguir discutiendo el proyecto y discutir la próxima sesión los efectos. Y una primera cuestión que dejo para la reflexión en estos días es si los efectos los vamos a votar los 6 de la mayoría y entonces la decisión será la mayoría de la mayoría o serán votados por todos los integrantes del Pleno. Normalmente los efectos los vota la mayoría que determina un sentido, pero este caso tiene una enorme gravedad, seriedad, peculiaridad. Yo nada más les pido que lo reflexionemos, o tomemos una decisión el próximo lunes sobre quiénes vamos a votar los efectos y ya después entrar a la discusión y a la votación. Señor ministro. Gracias, señor ministro presidente. En tanto, esta será la responsabilidad a la que acometeremos el próximo lunes. Sí. Me es conveniente reiterar, como ustedes todos bien lo saben, que tratándose de un amparo directo en revisión, en donde se plantea una cuestión de constitucionalidad, los agravios que formule el recurrente se estiman fundados o infundados. En el caso concreto tenemos una sentencia de un tribunal colegiado que consideró inconstitucional una ley, lo que provocó que quienes se sintieron afectados con este pronunciamiento promovieron el recurso correspondiente. Habiendo sido procedente y por parte legitimada, nos corresponde determinar si son fundados o infundados. Y quiero reiterar lo que dije desde mi primera intervención en este asunto en otra ponencia. El tribunal colegiado resolvió, en términos de legalidad, que la inconstitucionalidad solo afectaba las pruebas que se recabaron con apoyo en el 142 fracción primera, pero que las restantes que no derivaban de ello eran suficientes para considerar cometido el delito. Yo, en ese sentido, independientemente de que juzgue inconstitucional la ley, estimo que hay inoperancia, más el pronunciamiento ya se generó y si los efectos habrán de ser motivo de reflexión, estos tendrían que estar circunscritos al amparo directo en revisión que estamos analizando, en donde hay un tema no controvertible en amparo directo en revisión sobre el pronunciamiento de legalidad de otros elementos de prueba que no derivaron del ejercicio de esta facultad y que constituyen cosa juzgada. Lo quise hacer, señor presidente, señoras y señores ministros, pues creo en la ponderación de los efectos. Ello, por lo menos a mi manera de entender, tiene una importancia capital. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro, por este. A ver, creo que todos tenemos claro que es un amparo directo en revisión, que los efectos solamente pueden ser para este asunto. Yo entendí, y si no es así, les pido que me aclaren los ministros que están preocupados por los efectos, que lo que nos preocupa es el precedente. Y lo que se tiene que decir es si este precedente de la Corte aplica como precedente, como criterio
que en cierta medida debe orientar lo que van a decidir todos los jueces del país, porque es un criterio del Tribunal Pleno, aunque no sea jurisprudencia, debe entenderse que aplica a los asuntos que están en trámite y en los cuales ya se aplicó este precepto para obtener la información, o debemos enviar el mensaje de que va a aplicar a partir de los asuntos posteriores a la emisión de... Es atípico lo que estamos proponiendo, o lo que se ha propuesto, claro que es atípico, pero también entiendo que como Tribunal Constitucional podemos hacer en ciertos asuntos efectos diferentes. Se ha hecho. Recuerdo un asunto en materia de telecomunicaciones muy importante de la segunda sala que hicieron unos efectos totalmente distintos a los que se acostumbraba en el amparo, porque consideró la sala que los efectos tradicionales hubieran generado daños muy severos al mercado de las telecomunicaciones. Entonces, vaya, es algo que se ha hecho, somos Tribunal Constitucional y creo que siendo Tribunal Constitucional no debemos pensar siempre los asuntos como si fuéramos un colegiado grandote, porque si eso fuera, pues ni siquiera nos hubiéramos metido a hablar de los efectos, simplemente resolvemos el caso y se acabó. Ministra Esquivel. Yo solo voy a anunciar un voto particular en este asunto, ministro presidente. Gracias. Ministra Norma Piña. Sí, precisamente lo que usted acaba de decir es cierto, en el amparo directo nada más es fundado y se acabó. Bueno, serían infundados porque son agravios de la autoridad y del Ministerio Público y se acabó, y tendríamos que pasar al siguiente tema del 109. Lo que pasa es que hubo 2 votos en donde condicionaron la constitucionalidad a una época, lo que tampoco nunca había pasado en el Pleno. Eso está en función de criterios de la segunda sala. Entonces, derivado de que hay 2 votos, porque así entiendo que lo hacen en la segunda sala, condicionados a la temporalidad, así se juzga la constitucionalidad del precepto, fue por lo que se planteó. Justo es lo que vamos a discutir el lunes. Le doy la palabra al ministro Franco, voy a levantar la sesión, porque justo eso es lo que vamos a discutir el lunes. Y por último, al ministro Ponente. Gracias, perdón, presidente. Sí. Adelante. De las 21 ocasiones yo solo intervine, pero me parece importante, no hubo ningún voto en esto. A ver, la posición que sostuvimos, ¿no?, fue dentro de un planteamiento de cada uno de los ministros, en donde dimos la opinión. Por un lado nos pronunciamos por la inconstitucionalidad y efectivamente en lo personal, no voy a hablar por el ministro Pérez Dayán, señalé, tomando en consideración precisamente algo que aquí se ha puesto sobre la mesa, ¿no?, la preocupación que hay de los efectos que podría tener, que yo planteaba la posibilidad de que los efectos surtieran hacia futuro. Y cité una tesis de la segunda sala en abono a lo que dijo el presidente. Yo no quiero entrar en debate, nada más quiero aclarar esto porque no se votó, porque inclusive fue expreso que lo único que se iba a votar era precisamente la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto. Gracias. Sí, gracias. Incluso así pedí el voto para evitar. Le doy la palabra al ministro ponente y levantamos la sesión. Gracias. Ministro Medina Mora. Solamente, presidente, bueno, más allá de los presidentes de segunda sala, ya tendremos oportunidad de abordarlo el lunes, pero en efecto no es juzgar la constitucionalidad en función de si se puede aplicar a partir de una fecha o no, es simplemente hacernos cargo de los impactos de la decisión. La pregunta es si el lunes abordaremos en manera inmediata la segunda pregunta, es decir, si fue o no correcta la aplicación o la interpretación que el Tribunal Colegiado tuvo respecto del 109 fracción quinta, desde el otro tema. Y los efectos los vemos al final. Son 2 temas distintos, pero digamos por orden de la lógica del propio proyecto, sería lo que seguiría de inmediato. Sí, lo que pasa es que creo que por la peculiaridad y cuestión atípica del asunto, creo que sí sería importante votar el lunes primero los efectos y ya tener claro qué pasa con este precepto, y derivado de ahí yo creo que seguiríamos. Esa era mi duda para... Sí, yo sugeriría que lo hiciéramos así. Voy a proceder a levantar la sesión y convoco a las señoras y señores ministros a la próxima sesión pública ordinaria
que tendrá verificativo el lunes a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno avanza en el estudio y resolución de este amparo directo en revisión expediente número 1762/2018 y que tiene como precedente un amparo directo en el expediente 231/2017 resuelto en su momento por el Tribunal Colegiado correspondiente. Un asunto importante, trascendente en esta sesión ordinaria, de acuerdo al planteamiento de la Ley de Instituciones de Crédito, específicamente el artículo 142 en la fracción primera, que ha sido motivo de análisis, de estudio por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que lleva precisamente a determinar en una votación mayoritaria de 6 votos la invalidez de este artículo 142 fracción primera, que establecía la facultad para el Procurador General de la República o el servidor público en quien delegara esta facultad para en su momento poder requerir a la autoridad financiera bancaria información de esta naturaleza dentro de las investigaciones penales y en su momento no contar con el control judicial previo. Este era el planteamiento fundamentalmente en el motivo que requiere precisamente el estudio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta facultad para poder solicitar esa información financiera vinculada precisamente a la figura del secreto bancario y que en su momento no se contara con el control judicial previo, dio pauta precisamente para este amparo directo en revisión expediente número 1762/2018. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza el estudio con fundamento principalmente en los artículos 16, 20, 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el punto fundamental en los derechos, en este caso en el derecho correspondiente a la vida privada, a la privacidad, en la vertiente del secreto bancario, y se estima por parte del Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país en esta votación mayoritaria que existe una vulneración al derecho a la vida privada, a la privacidad en esta vertiente del secreto bancario, de acuerdo a lo que disponía esta fracción primera del artículo 142, que ha sido determinada inválida, inconstitucional, de acuerdo a la votación en esta sesión ordinaria. El estudio continuará en función precisamente de los efectos que se den a esta determinación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un asunto que al determinar precisamente la inconstitucionalidad de este artículo 142 fracción primera vincula precisamente a toda la información en los diversos asuntos en que fue requerida información en función de este artículo y fracción que ha sido determinada inválida, y eso será punto importante para que el Pleno determine cuáles son los efectos de esta declaración de invalidez del artículo 142, fracción primera de la Ley de Instituciones de Crédito. Un asunto importante, trascendente en función de los precedentes que a partir de este momento, de esta decisión que tome el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán importantes en diversos asuntos. Este es el punto que define el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país en esta sesión ordinaria, y se encuentran pendientes los efectos y también el análisis de otro tema correspondiente al Código Fiscal de la Federación en lo que corresponde al artículo 109, fracción quinta de este Código Fiscal de la Federación. El asunto continúa a estudio en la siguiente sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. Este es el expediente del amparo directo en revisión 1762/2018. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja. Gracias.